Estimadas amigas y amigos del Portal de Villegas, bienvenidos a esta última semana de febrero. Yo creo que muchos de ustedes ya regresaron, por lo que se supo, de sus vacaciones, porque los chicos ya entran al colegio en muchas partes, hay que preparar cosas, hay que preparar marzo, que es un mes muy antipático, muy pesado. Y vamos a dedicar este programa, como ustedes comprenderán, al tema Venezuela, que yo no quise hacer un programa adicional el domingo o el sábado en la noche, esperando con que se juntaran más hechos, más eventos, más situaciones, más antecedentes, para hacer un análisis un poquitito más sustancioso. Y para ordenarme un poco, voy a examinar este asunto desde 3 o 4 puntos de vista, o en 3 o 4 ángulos diferentes. Uno es los eventos mismos, qué pasó, qué significado tienen, qué consecuencias. Y el otro ángulo es la reacción de la izquierda chilena, que merece un análisis per se. Y dentro de eso un análisis de la reacción de la ancha comisionada a los derechos humanos de las Naciones Unidas. Perdón, alta comisionada. Vamos a ver eso. Y partamos con la situación misma, con lo que ocurrió. Es evidente que la oposición venezolana, en esta jornada que era muy decisiva, podía hacerlo, sufrió una derrota. Eso habíamos adelantado, que habían dos posibilidades con esta situación, que o se caía el régimen por un derrumbe de la línea protectora de la frontera contra esta invasión, ¿no es cierto?, los imperialistas, y con eso el régimen se iba a derrumbar muy rápido. Significaba que ya las Fuerzas Armadas no estaban en condiciones de seguir soportando, apoyando ese régimen. O la situación no se daba y entonces iba a ser una derrota a la oposición. Esto último es lo que ocurrió, y si ustedes observaron por televisión los hechos, podrán entender más o menos lo que ocurrió. A mí me parece que la oposición no logró juntar una masa crítica suficiente de manifestantes para haber creado la condición física y psicológica que hubiera permitido romper en algunas partes la línea de soldados que estaban custodiando, que estaban impidiendo la entrada de los camiones. En algunas instancias y en algunos lugares de estas distintas entradas a Venezuela, yo vi que había más periodistas y camarógrafos que manifestantes. En otras partes, eventualmente llegó gente, sin duda, pero llegaron en un orden de magnitud de cientos de personas, no miles, mucho menos el millón que quería Guaidó. Con 1 millón de personas, con una masa grande, como esas masas que ustedes quizás han visto cruzando un puente en dirección a Estados Unidos, esa masa de gente que quería pasar a Estados Unidos, ¿se acuerdan? Un puente repleto de gente. Con una masa muy grande de gente que avanza hacia una línea de soldado, es una situación muy distinta. Porque incluso los que están en las primeras filas de la manifestación, si llegan a asustarse, si quieren retroceder, huir, porque están cayendo las granadas lacrimógenas, o están disparándoles balas de goma, o incluso balas de guerra, balas full metal jacket, digamos, aún así, con la masa de gente detrás empujando, no tienen una alternativa que seguir avanzando. Esas son las mecánicas físicas y psicológicas que se producen cuando hay una masa muy grande. Cuando no hay una masa tan grande, y uno no lo podía ver, en que los camarógrafos podían moverse en medio de esa masa y tomar escenas de individuos en particular, vociferando, gritando, no es suficiente. Tampoco es suficiente, como lo vimos en algunos otros puntos, que los manifestantes sean los típicos manifestantes de todas las manifestaciones del planeta. O sea, un grupo de gente joven, muchachos, con la cara envuelta en un turbante o algo así para que no se les identifique, arrojando piedra o lo que puedan arrojar. Con eso tampoco se rompe una línea, al contrario, porque los policías o los soldados que están al frente están obligados a ponerse en postura de combate, porque los están atacando, tienen que responder a esos ataques, y entonces ahí no va a ocurrir una cosa nueva, un fenómeno nuevo. Ahí va a haber simplemente
una pelea callejera que termina, como todas estas, con la policía o los soldados ganando el territorio, porque finalmente 20, 30 o 100 muchachos tirando piedra no pueden oponerse a soldados armados, con escudos, con escopetas, con perdigones, con rifles, con de todo. Entonces no pudo la oposición crear las condiciones físicas y psicológicas para haber roto la oposición, la barrera que le opuso el gobierno. Era difícil, creo que lo conversamos acá. Bueno, entonces eso fue una derrota. No logró su objetivo, que era político, no alimenticio. Naturalmente que la oposición quiere que entre alimentos a Venezuela, nadie dice que no. Pero la idea principal era poder romper la línea defensiva, la línea de soldados, la barrera. Con eso se habría producido un derrumbe como un efecto dominó políticamente hablando, creo yo. Y creo que lo creen todos los que han examinado esto. Eso no se produjo y fue por lo tanto una derrota. Dicho eso, el gobierno de Maduro no salió indemne en esta situación. No salió victorioso como lo pintan, ya vamos a ir a eso, las izquierdas en distintas partes y aquí en Chile, en una puesta en escena que realmente resulta vergonzosa, pero ya lo vamos a examinar. El régimen de Maduro salió en aún peores condiciones en las que ya estaba. Es evidente que, como en ese relato bíblico, en el libro de Daniel, la mano en el muro escribió esas palabras fatídicas, Mene, Mene, Tekel Urfasin, que significa te hemos pesado, te hemos encontrado falto y tu reino llega a su fin, que es lo que le pasó a Baltasar precisamente cuando la mano escribió eso en el muro. Un gobierno, un régimen cuyo sostén se basa en una línea de soldados o de policía, si se sostiene o no se sostiene, es extremadamente débil, pende de menos de un hilo. Una línea, un régimen que depende de que los soldados que están en esas líneas no deserten en masa o simplemente dejen caer los brazos y no se opongan. O sea, que dependa de un fenómeno, una chispa psicológica ese que desata estas cosas, no puede resistir mucho. Aún así desertaron más de 100 personas, no hay un cómputo exacto todavía, más de 100 soldados. Hemos visto imágenes de algunos que arrojaron los vehículos policiales contra las barreras que ellos mismos habían puesto para abrir un espacio y salieron arrancando con su familia. Y cuando desertan 100 o 150 o 80 soldados, da lo mismo un número en ese orden de magnitud, podemos suponer que hay muchos más que hubieran querido hacer lo mismo pero no pudieron. En el último momento les faltó la decisión de dar el salto y salir para el otro lado. No tuvieron la oportunidad física de hacerlo. Pensaron en su familia. De hecho, muchos de los desertores están pensando ahora en su familia. No hubo tal presión frente a ellos. Dudaron. Estaban al lado de un fanático del régimen que les podía disparar, quizás si trataban ellos de desertar. Tienen que haber habido. Si hubo 100 desertores, tienen que haber habido miles que quisieron desertar y no lo hicieron. Y muchos más que están mirando con dudas su régimen, si acaso ven a compañeros de ellos que se van y otros que sienten que están vacilando y que quisieran irse si pudieran. Esas cosas se notan. Hay gestos, hay señales de todo orden. Entonces un régimen que se basa en eso tiene las horas contadas. Ahora no sabemos cuántas son esas horas, cuántas horas hay que contar. Son 100, son 1000, 1.000.000, imposible decirlo. Pero es un régimen que se sostiene solamente en eso, ahora en una línea de soldados, en el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y esto es una cosa que todos sabemos. Ayer el presidente de Colombia, con el cual Venezuela cortó relaciones, dijo, bueno, una cosa bastante obvia que todos sabemos, que ahora la responsabilidad completa está en las Fuerzas Armadas de Venezuela y que lo que hicieron de no dejar entrar ayuda, hubo camiones quemados, es francamente inconcebible, y que dijo también la dictadura selló su derrota moral y diplomática. La parte diplomática no sé si es muy importante porque yo tengo muy poca fe en la capacidad de hacer nada
de la diplomacia. La diplomacia es un montón de señores con alambre saliendo de las orejas que tratan, ya voy a hablar a propósito de eso de la comisionada, que tratan de eludir los problemas para continuar en sus pegas, para no tener problemas en la próxima elección de cargo. La derrota moral, bueno, yo creo que están derrotados moralmente hace rato, pero en fin. Y hay una cosa que hay que considerar, estimados amigas y amigos, y que tienen que considerar especialmente las personas que se han desalentado mucho. Yo vi en mi medio ambiente gente que quería que se derrumbara el régimen de una vez por todas y están muy desalentados. Hay muchos venezolanos en Chile que están desalentados. Pero yo les digo lo siguiente: la oposición puede darse el lujo de tener una derrota tras otra, como ya las ha tenido en el pasado. Inevitablemente se va a recuperar, va a juntar nuevamente fuerzas y va a volver a iniciar algún tipo de iniciativa que va a tomar quizás qué forma para echar abajo el régimen. Y va a suceder eso porque no tienen alternativa, porque el régimen va a seguir siendo lo que es, va a seguir siendo una porquería de régimen, va a seguir hambriando a la gente, va a seguir con los estantes vacíos en las despensas de los hospitales y en las despensas de los supermercados. Van a seguir los motociclistas del régimen, digamos, reprimiendo. Entonces la oposición, aunque quisiera irse para la casa, no van a poder, van a volver a la andada. La oposición puede resistir derrotas. El régimen de Maduro no puede. El régimen de Maduro, su primera derrota va a ser su última derrota. Así que van a haber más golpes de la oposición, van a haber más situaciones, y el régimen inevitablemente se va a derrumbar, porque va a llegar un momento, no solo que se van a multiplicar más las deserciones, sino que los generales, no sé si exactamente los que están en el alto mando y que dicen que van a pasar sobre sus cuerpos antes que se caiga el régimen, pero hay muchos generales, creo que son 1000 generales los que hay en el ejército, en las Fuerzas Armadas. Algunos de ellos van a considerar que la situación es insostenible, que un ejército que empieza a perder sus tropas, porque se van, otros siguen ahí físicamente, pero están mentalmente fuera, están a la fuerza ahí en el fondo, ven a su país descomponerse. De seguro Estados Unidos y Europa van a apretar aún más los tornillos económicos, no así las declaraciones diplomáticas son vacías, van a apretar los tornillos económicos, la situación se va a hacer aún más insostenible, y tarde o temprano esto va a significar alguna situación. Yo creo que más que por un ataque directo a la oposición, esto se va a derrumbar por un ataque directo a los militares. Va a haber algún tipo de pronunciamiento. Y si hay un pronunciamiento que tenga alguna sustancia, que tenga alguna masa crítica, por ejemplo una división del ejército que se rebela y se acuartela, una cosa que va más allá de unos cuantos soldados que se van, eso puede producir un quiebre completo de las Fuerzas Armadas. Bueno, así es como se producen estas cosas, dicho sea de paso. Rara vez hay un combate, digamos, en gran escala entre los soldados rebeldes y los soldados leales al régimen. Pueden haber unos cuantos tiros aquí y allá, pero en general este es un tema que se dirime en el plano psicológico, en el plano de las lealtades, en el plano de la decisión, de la voluntad de apoyar o no apoyar un régimen que saben perfectamente que tiene las horas contadas. Esas horas pueden ser muchas, repito, pero ¿quién quiere estar arriba de un barco que va al desastre? ¿Quién quiere embarcarse en el Titanic, aunque no sean 2 días los que faltan para chocar con el iceberg, sino que 2 meses, pero que no tiene destino, no tiene otro destino que el fin? ¿Quién quiere estar contando cada mañana las horas que faltan? Levantarse en la mañana diciendo, bueno, hoy día no se cayó el régimen, todavía no se ha caído, vamos a ver cuánto dura. Estar a bordo de un proyecto, de un régimen que no tiene otro futuro que un derrumbe mediato o inmediato, es algo que acelera el derrumbe. Porque la gente, como las ratas de un barco que se hunde, se empiezan a ir. Y no es necesario ser una rata en este caso, basta ser, incluso las personas decentes quieren irse y se van a empezar a ir de todas las maneras habidas y por haber. Los soldados se van a ir mentalmente, van a estar ahí en los cuarteles, en las calles, pero con su mente en otra parte. No sé si ustedes recuerdan lo que sucedió con el intento de golpe contra Brezhnev. ¿Se acuerdan? Es una historia bastante vieja. Eran básicamente militares
los que llevaban el pandero en esa revuelta. Así como ahora son militares los que llevan el pandero en la sustentación del régimen de Maduro. ¿Se acuerdan lo que pasó? En algún momento dado, estos generales golpistas contra Brezhnev, o contra el régimen que se estaba instalando en ese momento, no era Brezhnev, era otro. Brezhnev se hizo famoso en ese momento. Los tanquistas avanzaron y la gente se les puso por delante, pero era una masa crítica. Ojo, siempre eso es importante. Si son 3 o 4 manifestantes tirando piedra, no pasa nada. Era una masa crítica de gente que se puso delante de los tanques. Y los tanques pararon. Y los tanquistas, el artillero, el conductor, el oficial a cargo, abrieron las torretas y se pusieron a conversar con la gente y se acabó. Se acabó. El golpe se derrumbó porque se derrumbó la decisión de los soldados de continuar adelante. Antes de continuar, vamos a entrar después a examinar algunas cosas más de este bloque y luego vamos a entrar a la reacción patética de la izquierda chilena. Patética, francamente, ¿no? Penosa, desubicada como mínimo. Recordemos algunas cosas, estimado amigo. Ya saben lo que voy a hacer. No, al micrófono no, a mi polera. Este es uno de los perfumes exquisitos que comercializan amigos nuestros me refiero que son compatriotas de todos nosotros, en Francia, en el sur de Francia, en la zona de los perfumes. Este es un Napoleón 1815 de la casa Gallimard. Ellos también comercializan perfumes de la casa Molinari y de la casa Mikhayev. Son perfumes que ustedes no conocen, son producidos por perfumeros que habitan, que trabajan en la región perfumera de Francia y podríamos decir del mundo en cierto sentido, que es el sur de Francia, en la zona de Grasse, una localidad en Francia. Son perfumes únicos. Usted los encuentra en el sitio monparfum.cl, los compra ahí, aprovecha de ver las hermosas imágenes de la zona en el sitio monparfum.cl, los compra ahí y le van a llegar de inmediato porque hay un stock en Chile esperando a sus próximos dueños. Así que no tienen que esperar que viajen desde Francia, ya están acá listos para llegar a su casa y hacerle grata a la mañana después de la ducha. Un rico perfume es realmente agradable, sobre todo si es un perfume de calidad que no solo huele rico, sino que dura todo el día. Los perfumes rasca, no huelen tan rico y a los 5 minutos ya no queda ni una traza de ellos. Así es que Monparfum o Monparfum, monparfum.cl, amigos míos, no pierdan la ocasión de disponer, por ejemplo, de este Napoleón 1815 de la casa Gallimard. Bonito frasco además. Les quiero recordar también, entrena inglés, la única manera realmente probada y comprobada de aprender inglés de una vez por todas. Todos, o muchos de nosotros, muchos de ustedes seguro, lo han intentado varias veces, o tomaron la decisión, o entraron a un instituto, estuvieron ahí un tiempo, o incluso completaron el curso y salieron igual, o apenas un poquito mejor. Pero realmente no han aprendido inglés y está toda la vida esta idea de aprender de una vez por todas inglés, porque abre tantas puertas. Bueno, la oportunidad está en Entrena Inglés. Entrenainglés.cl es el sitio en la web de ellos, que ofrece clases dadas por profesores de verdad, no por aficionados, profesores para enseñar inglés, profesores que se han preparado para enseñar inglés en países de habla inglesa, profesores que van a personalizar el curso, van a ir a su casa si es necesario, si usted lo prefiere así, van a ir a su lugar de trabajo, o van a atenderlo en alguna de las direcciones que ustedes están viendo acá abajo, en la parte de abajo del cartel que está a mi izquierda, y las clases son personalizadas en todo sentido. Los profesores van con el alumno, van al ritmo del alumno, le entregan los materiales que ese alumno necesita y, para terminar el cuento, van a aprender inglés. Así de simple. Se los doy firmado. Van a aprender inglés. Entrenainglés.cl. Entre ahí, eche una mirada, entérese de más detalles de este asunto. Yo le estoy dando los puntos más generales y aprenda inglés de una vez por todas. Y continúo con el tema de Venezuela. Les decía entonces que el régimen salió aún más abollado, más perforado en su línea de flotación, haciendo agua por todos lados.
dependiendo de que se sostenga o no se sostenga el apoyo de los militares, que empieza, yo creo, ya a diluir en vistas de la situación cada vez más grave, porque se sigue agravando la situación económica de Venezuela, se sigue agravando el descontento incluso de las barriadas en Caracas y otras ciudades grandes de Venezuela, donde tenía su punto fuerte. La clientela política del chavismo, del madurismo estaba ahí. Gente, lo que llamaríamos ahora pobladores en Chile, que recibían regalos. O sea, lo que hacen los populismos siempre. Vamos repartiendo paquetes de tallarines hasta que sacaban los paquetes de tallarines, hasta que sacaban la plata para comprar los paquetes de tallarines. Y ahí sacaba la gran política económica del populismo, cuando sacaban los regalos. Esa gente está molesta, han habido disturbios, hay represión en esos sectores. Han aparecido, yo he visto en BBC, reportajes sobre qué pasa en esas poblaciones. Entonces, es un régimen que se está desfondando, salió en peores condiciones, le van a apretar mucho más los tornillos, así que mientras la oposición puede tolerar una derrota y organizar alguna otra embestida política, el madurismo no puede resistir ni una sola derrota. Una derrota es el final. Así de simple. Ahora, vamos a las reacciones en Chile. La reacción de la izquierda chilena es vergonzosa, porque no hay derecho a manifestar tanto jolgorio y júbilo, como lo manifestaron en forma más abierta o menos abierta según el caso, por una subsistencia del régimen, como si fuera una gran causa que ha resultado vencedora. Ha resultado momentáneamente vencedor, si así podemos llamarlo, un régimen como el venezolano, que reprime, que hambrea y que mata. No es una causa como para estar gozoso porque sigue subsistiendo. Entonces es una vergüenza que hayan manifestado ese júbilo. Es además otra vergüenza que ni siquiera tengan la franqueza para decir de frentón, estas izquierdas, ¡viva el socialismo bolivariano! ¡Viva el compañero Maduro! Eso solamente lo hacen los comunistas, que por lo menos tienen la franqueza de los que realmente son creyentes en algo. No, la mayor parte de la izquierda se restó de llegar a ese extremo de decir ¡viva el compañero Maduro! Pero manifestaron su jolgorio burlándose de Piñera, riéndose criticando su política exterior, que según ellos no existe. Como si la política exterior consistiera, y probablemente así es para ellos, en no hacer nada. Eso es lo que llaman la continuidad en una política de Estado, la continuidad de no hacer nada. Por supuesto, una nada siempre es igual a sí mismo, y por lo tanto es por definición continuista la nada. Es cuando se hacen cosas que se rompen precedentes o se crean nuevos precedentes. Entonces, en vez de decir de frentón viva el compañero Maduro, dicen muera el compañero Piñera, digámoslo así. Y se ríen de él y hacen burla y escriben cartas, y me da vergüenza además ver personas en las cuales yo les tenía respeto por su postura, como el señor Insulza, tuiteando sobre esta materia con un tonito que no sé cómo describirlo francamente. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que haya gente que esté jubilosa porque se mantiene una dictadura como la de Maduro? O sea, nunca fueron otra cosa que lo que son estas personas que se han estado presentando hipócritamente y mentirosamente a Chile, al pueblo chileno de hace 20 años, como que son diferentes, que están reciclados. Bueno, ahora no hablan tanto de eso, volvieron a las transformaciones profundas. Pero se presentaron durante años como los reciclados, como los que habían aprendido la lección de la historia, las autocríticas. Ustedes conocen ese lenguaje. Se les cayó la máscara. Pudieron simular durante mucho tiempo que estaban tomando en cuenta las realidades del mundo. Pero abro comillas, victoria del compañero Maduro fue más fuerte. Le salió a borbotones el júbilo. Con qué alegría hablan del fracaso estruendoso de la oposición. Con qué felicidad. Cualquier persona decente está más bien lamentando el fracaso de la oposición en esta oportunidad, aunque sepa muy bien que tarde o temprano el régimen igual va a caer. No están felices por el fracaso estruendoso. Lo quisieron hacer lo más estruendoso posible. Ahí se les manifiesta que siguen siendo los mismos de siempre. No han cambiado nada. ¿Y por qué van a cambiar? Pues si son creyentes. Ustedes creen, este ejemplo lo he puesto 1000 veces y lo voy a repetir, ustedes creen que una beata va a dejar de creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo o en la Santísima Providencia porque el cura del barrio, digamos, se tiró a todas las fulanas de por ahí,
o porque el otro cura de allá es pedófilo. Cuando mucho, quizá podrá a regañadientes aceptar que han habido algunas distorsiones. Los izquierdistas pueden aceptar de repente que han habido algunas distorsiones, o parece que hubo culto a la personalidad, se cometieron algunos errores. Pero eso no significa que dejen de creer en su causa. Ellos tienen una causa. La causa es un principio más importante que las eventualidades empíricas que ocurran alrededor de esa causa. Les voy a decir más, el caso de la Beata es más comprensible y más aceptable que el de esta gente. Porque por lo menos la Beata está apostando a un principio que es incomprobable. Está apostando a la existencia de Dios, la Santísima Trinidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son cosas importantes, que tienen que ver con el otro mundo y que por último no se pueden comprobar. Así que uno puede aceptar que siga sosteniendo su causa a pesar del cura de la esquina. Pero ¿qué pasa con esta gente que sostiene una causa que ha podido comprobarse porque tiene evidencia empírica de su fracaso estruendoso? Ese es el fracaso estruendoso. El de los regímenes socialistas, el de los regímenes populistas, el de los regímenes progresistas, el de los regímenes nacionalistas. Esos han sido siempre, todas las veces, sistemáticamente un fracaso estruendoso. O sea, están las pruebas a la mano, que no existe una cosa tal como el futuro maravilloso de la humanidad con el socialismo. El socialismo trae muerte, ruina, opresión, mediocridad, trae todos los males de esta tierra. Abre la caja de Pandora. Y sin embargo siguen creyendo en su causa, porque ya no piensan en lo concreto de su causa. No sacan conclusiones de las evidencias que le entrega la realidad. La realidad para ellos no existe, el creyente no tiene contacto con la realidad. Llegado el caso, trata de transformar la realidad a partir de sus creencias, o sea, de ahí viene toda esta estupidez de la posverdad. Si decimos las cosas así, entonces se van a convertir en así. Entonces se sacaron la máscara, se sacaron las máscaras, se sacaron los disfraces. Esa preocupación que de vez en cuando en el pasado manifestaban por algunas situaciones que se vivían en Venezuela, parece que hay algunas situaciones, parece que hay un altercado, una controversia, como dijo el señor, el genio este del Partido Socialista. Una controversia. Bueno, todo eso era una máscara bastante tonta, por supuesto, una máscara ridícula. Pero hasta eso se les cayó. Ahora están jubilosos porque Maduro resistió el embate de anteayer. Y dieron rienda suelta entonces a sus verdaderas emociones estas personas. Los comunistas al menos son más honestos y francos en esta materia, ¿no? Son como los beatos. Algún grupo de ellos, entiendo, fueron a atacar a los manifestantes venezolanos que estaban frente a la embajada el sábado y a defender su causa. No pierdan tiempo preguntándole, pero ¿cómo pueden ustedes seguir defendiendo el régimen de Maduro, hombre? Mire, 3 millones de gente que se ha ido, la ruina económica. Vuelvo a insistir, esos hechos empíricos, esas realidades, no tienen significación ninguna para un creyente en una causa, en un principio intangible que es como un espejismo, que está siempre, usted nunca lo puede agarrar, siempre se está alejando. Los demás son unos hipócritas nomás, pues. Y esa carta, que es lamentable, bueno, pero vean ustedes quiénes firmaron esa carta también, pues. Entiendo que en las redes sociales al señor Insulza lo trataron, pero lo barrieron del mapa. Le sacaron en cara hasta el hecho de haberse hecho elegir senador por una zona que no conocía ni siquiera como turista. O sea, un tipo que le sacaron en cara que es un tipo que nunca ha hecho nada por todos los cargos que obtiene, ya sea de representación o de gobierno. Lo hicieron pebre. Y a los demás, bueno, vean la lista, porque los personajes que están ahí en esa lista son patéticos. Esa lista va a quedar, justamente como es una lista, está en un papel y está escrita, va a quedar en la historia. Los defensores, los preocupados de reírse de Piñera. ¿Saben una cosa? Podrán decir lo que quieran de Piñera. Podrán decir de que hizo un papel lamentable. Podrán decir que en las imágenes de televisión parecía simplemente una persona más que andaba dando vuelta por ahí. Podrán decir que su iniciativa fracasó. Pero nunca olviden ustedes que las iniciativas se tienen que evaluar de dos maneras, con dos variables, no con una. Una es el éxito o el fracaso de la iniciativa. Y otro es la calidad del propósito de la iniciativa. El propósito de Piñera, como el de los demás,
era noble, era terminar con un régimen de mierda, esa es la palabra. No resultó, pero el propósito era noble y por lo tanto la causa sigue siendo plausible y sostenible. Hay otras, en cambio, iniciativas que pueden tener éxito, pero su propósito es innoble, como por ejemplo el propósito, la iniciativa política de Hitler. Tuvo éxito, ¿no? Llegó al poder. ¿Y tenemos que aplaudirlo por eso? La propia izquierda en Chile tuvieron éxito en instalar por segunda vez a Bachelet, a la ancha comisionada de los derechos humanos en la presidencia. Y eso significa que la cosa es digna de aplauso cuando los propósitos eran tan malos que finalmente el pueblo chileno terminó pateándole los dientes a esta gente. Y cuando yo no entro a las redes sociales en general, no me agrada ese territorio, pero me cuentan, de repente uno ve alguna cosita por ahí al pasar, y me parece a mí que salvo la barra brava de atrasados mentales que siguen sosteniendo las mismas tonteras de siempre, la gran masa de los chilenos sencillamente les parece inaceptable la conducta que hemos visto en la izquierda en el día de ayer y el mismo sábado. El jolgorio con que recibieron el que el régimen de Maduro resista un lapso más. Les cuento ahora, estimados amigos, antes de continuar con la comisionada y su reacción en la hora 25, que ustedes pueden comprar las joyas más hermosas que están disponibles en Chile en Boumex.com. En este sitio, Boumex.com, que ustedes están viendo a mi izquierda los datos, ustedes van a encontrar toda clase de joyas, desde argollas, anillos, pulseras, joyas, hechas con metales preciosos, por supuesto, pero además con diseños únicos. Y eso es la parte que hace la gran diferencia, los diseños. Ustedes pueden ver los diseños incluso en una cosa tan pequeña como un anillo. Hay una serie de líneas, hay platería italiana, platería mexicana, platería con pie de la luna para hombres, artículos de oro, pulseras de charm, que son pulseras que tienen unas cositas así agregadas, muy bonitas, que tienen distintos significados y que son en sí misma cada uno de esas cositas un adorno bonito. Y todo esto en Boumex, además con unos tremendos descuentos que ustedes ni se imaginan. Boumex.com es el lugar para comprar joyas que son, especialmente para la señora, el regalo más bien recibido, porque es un artículo además de un valor que no se agota nunca, no se consume nunca. Incluso a veces cada vez valen más. De forma que Boumex.com. Y les recuerdo, estimados amigos, por supuesto, finalmente, que todavía ustedes van a seguir sufriendo calores tremendos, porque estos veranos son cada vez más largos, los inviernos, si es que existen, son cada vez más cortos. Van a seguir sufriendo calores sofocantes, a veces más, a veces menos, pero muy desagradables, incluso en zonas que nunca antes los tuvieron en Chile, en el sur. Y para eso está Climo, estimados amigos, lo que ustedes están viendo a mi izquierda. Estos aparatitos le entregan todo lo que usted quiera. El clima que usted quiera. En verano, refrigeración. En invierno, calefacción. Purificación del aire. Conexión a internet. Estos aparatos están conectados a internet, por lo tanto usted los puede controlar desde otro país. Y la empresa los controla para que funcionen siempre al óptimo. No hay que comprarlos. Si quiere los compra. Pero usted puede arrendar el servicio por 25.990 al mes, tarifa plana. Si usa el aparato prendido todos los días y todo el día, ni un problema. Los mismos 25.990 son otra cosa, por eso que han ganado un premio de innovación. Son, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista técnico, algo que está a años luz por encima de todo lo que usted conozca en materia de por ejemplo, refrigeración. Usted dirá, esto es como un aire acondicionado. Nada que ver. El aire acondicionado, todos sabemos, son ruidosos, botan agua por todos lados. Esto es otra cosa. Está dentro de su casa, no lo siente, silencioso, no es muy grande. Y usted disfruta de un aire exquisito, filtrado además. Póngase, amigo mío, de inmediato en la colita, entre a miclimo.com y solicite la visita de la gente de Climo para que finalmente le instalen sus aparatos. Recuerde que si es arrendatario no hay ningún problema, se lo van a instalar y si tiene que irse a otro lado, si cambia de residencia, lo va a seguir el aparato, se lo van a desinstalar y luego instalar de nuevo. Climo.com es el sitio al que ustedes, miclimo.com. La empresa se llama Climo, el sitio es miclimo.com.
Y les decía entonces, para terminar, que finalmente sacó la voz la señora comisionada de los derechos humanos y dijo una serie de vaciedades tardías y que no agregan ni quitan absolutamente nada. Lo tengo por aquí, déjenme decir, sí, acá está. ¿Qué dijo? Dijo en primer lugar una mentira, distorsionó las cosas. Y se les voy a explicar por qué. Dijo que el gobierno venezolano debe obligar a estos cuerpos de seguridad o paramilitares al uso excesivo, a que no cometan uso excesivo de la fuerza. O sea, como que el gobierno y estos grupos fueran entes independientes, como que cayeron de otro planeta, estos motociclistas que van 2 personas en las motocicletas, ustedes tienen que haber visto la táctica que usan. Como que estos grupos, estos soldados, estos paramilitares, como los llamó, vinieran de otro país. Llegaron de repente y no tienen ningún control del Estado. Son independientes del Estado, cuando en el fondo son expresión del Estado, son órganos del Estado venezolano, señora Bachelet. No son grupos, suena como a otra cosa que el gobierno tendría que controlar. Y entonces el pecado del gobierno sería no haber mandado un instrumento propio de él, sino que no haber podido controlar a tiempo estos grupos. Eso es una mentira y una distorsión. Le pide al gobierno que frene a estos grupos. Vuelve a darle con lo de los grupos. No son grupos, son aparatos institucionales del Estado venezolano, del madurismo, señora Bachelet. Hasta el último momento esta gente, incluyendo la señora Bachelet, tratan de distorsionar las cosas como son. Tratan de minimizar las responsabilidades y los pecados del gobierno de Maduro. Hasta el último momento, cuando hay muertos, tratan de decir, bueno ya, pero por último no es del gobierno, no es culpa de Maduro. Maduro no tenía idea. Maduro no supo controlar. Maduro quizás fue un poquito blando con estos grupos, pero no es que Maduro haya enviado estos grupos. Maduro envió a esto que usted llama grupo, señora Bachelet. Entonces no venga con este cuenteo, esta distorsión grosera que es una mentira. Y uno vuelve a preguntarse una vez más, ¿qué compromisos inmensos tienen toda esta gente? Todos los que firmaron la carta, todos los que se pusieron jubilosos, el señor Navarro, el señor Insulza, la señora Bachelet, ¿qué compromisos tienen que hasta en la hora nona, a la vista de las evidencias de este régimen, siguen defendiéndolo o tratando de minimizar, cuando ya no es posible defenderlo, minimizar su culpabilidad, su responsabilidad? ¿Qué tremendos compromisos tienen que haber ahí para que lleguen a este grado de caradurismo? Una última cosa, antes de terminar, yo espero, le ruego a la Virgen de Lourdes, que como decía mi madre, la única Virgen en la que ella creía era la Virgen de Lourdes, y ninguna más. Le ruego a la Virgen de Lourdes que ninguno de estos señores que han firmado cartas o que escriben cartas o que se andan mostrando jubilosos por todas partes como que hubieran obtenido, como que en una gran causa humanitaria hubiera obtenido una victoria moral gigantesca en la historia del planeta. Ojalá que no se cruzan con ningún venezolano los que están acá en Chile y que se tuvieron que venir de Venezuela, arrancando de Venezuela, muchos de ellos dejando a sus familias en Venezuela y que trabajan acá. Ojalá que no se crucen con ellos nunca. Vamos a ver cómo se sigue dando esta situación. Vamos a ver cómo se recompone la oposición, porque se va a recomponer. No les queda otro remedio. Mientras que el gobierno de Maduro lo único que puede hacer, en vez de recomponerse, es seguir descomponiéndose. Eso sería todo, estimados amigas y amigos, y espero sus comentarios en los mails. Gracias a las personas que siguen ayudando a la mantención de este portal en Patreon o que lo hacen de otra forma más directa, que es posible hacerlo. A todos un enorme agradecimiento y será hasta mañana.